Página 56. La obsolescencia del hombre, volumen 1, Andes Gunter, 2011. Introducción. Sobre la vergüenza prometeica. Sección 6. Human Engineering. El rito iniciático de la era robótica. La deshumanización no espanta a los deshumanizados, pues no forma parte de sus atribuciones. El lector, que se encuentra por primera vez con los pormenores de estos experimentos, se ve asaltado por el irritante sentimiento de lo déjà vu o, mejor, de lo déjà lu, hasta que de repente cae en la cuenta de lo que eso le recuerda, las descripciones etnológicas de aquellos ritos de pubertad, que en la vida del clan solían preceder a la admisión en la comunidad de los adultos. Y ciertamente, esta asociación de ideas no resulta injustificada, pues lo que la persona del experimento, que expone su cuerpo a semejante prueba llena de sacrificios, espera de la superación de ese examen, es realmente una especie de investidura, la admisión en la comunidad de los adultos, en el grupo de los que cuentan. Solo que, para ella, son los aparatos los que cuentan como adultos. Los experimentos de la Human Engineering son realmente los ritos de iniciación de la era robótica y las personas del experimento son los candidatos y, en definitiva, los neófitos, que están orgullosos de haber dejado atrás su infancia y la debida educación del género humano. Ahora bien, si los aparatos son considerados adultos, dejar atrás la niñez y educación del género humano significa tanto como dejar atrás el ser hombre. Y naturalmente, para el moralista, que no puedo pasar por alto la idea del hombre, esto conduce sin más a la catástrofe. Es verdad que lo que el hombre espera alcanzar con ayuda de sus experimentos es el clímax de una posible deshumanización. Pero digo clímax porque esa deshumanización, humillante pérdida de dignidad y privación de libertad, que durante 100 años se ha considerado las más extremas imaginables, a saber, el hecho de que el trabajador haya sido utilizado a través de sus condiciones de trabajo, han resultado ser la quinta esencia de lo naif e inocuo frente a lo que realmente ha ocurrido. No se trata en absoluto de que el hombre contemporáneo una, aún hoy, al pasivo ser utilizado ideas de espanto, sufrimiento, y falta de libertad y desgracia. Lo que él considera su miseria es, al contrario, la limitación de la posibilidad de ser utilizado, la eventualidad de que se puedan poner límites definitivos a su pasividad, a la posibilidad de ser utilizado, brevemente, a su falta de libertad. Y la expresión clímax de la deshumanización no es ninguna exageración en la medida en que no repara en esfuerzos y sacrificios, ni ahorra ninguna espontaneidad ni ninguna ingeniosidad para extinguir la espontaneidad y humanidad de sus capacidades, lo apuesta todo para hacer realidad su condición de pasividad y su cosificación y espera hacer saltar los amenazadores límites de su falta de libertad y, en definitiva, conseguir el summum bonum de la posibilidad total de ser utilizado. Forma parte de la esencia del aparato realizar una única tarea especializada, agotarse en esa función, encontrar en ella y solo en ella su justificación. Si se le adjudican otras propiedades solo es porque entran con el precio, en la medida en que son inutilizables y no se pueden eliminar, por ejemplo, el calor de la bombilla. Esta característica del aparato define también el ser que hay que producir en la Human Engineering, este no ha de consistir más que en su especialización, por ejemplo, ser capaz de actuar de una manera u otra en una determinada altura, a una determinada velocidad, en determinadas condiciones de baja presión, en determinado tiempo de reacción. Por sobrehumana que pueda ser esa prestación, comparada con lo que le es propiamente posible al cuerpo, el resultado esperado consiste en algo subhumano, en una pura función propia del aparato, en una habilidad aislada, a la que se adjunta el verdadero hombre, en la medida en que no puede ser eliminado, solo como un apéndice que entra en el precio. Sin duda, al que participa en la Human Engineering no le extraña moralmente nada en su actividad, ni lo fantástico ni lo imposible ni lo deshumanizador. Para él,
fantástico es solo el hecho de ser él mismo una excepción tan fantástica en este mundo, que evidentemente es un mundo de aparatos. Y precisamente este hecho le resulta igualmente imposible en el mismo sentido despectivo que se utiliza para calificar como imposible un aparato inservible. El reproche deshumanizador, en cambio, le resulta completamente incomprensible. Ser aparato es su anhelo, su debida tarea. Los robots que tintinean en los cartoons no son para él figuras indignas o espantosas, sino las encarnaciones revestidas como espantajos para gastar bromas de sus deseos soñados y su obligación de asimilarse. Le tiene que resultar inconcebible por qué unas actividades tan honestas y satisfactorias como la satisfacción de su anhelo y el cumplimiento de su devoción a las cosas tendrían que llevar adherido algo injurioso. Si hay algo en la deshumanización que le molesta, a lo sumo es el hecho de que, de vez en cuando, aparecen mochuelos a los que se les ocurre colgar el feo epíteto deshumanizador a lo que él hace. Pero eso es lo máximo, pues la mayoría de veces no nota la aparición de dichos mochuelos. Dejando aparte la función particular, en que se le adiestre hasta el virtuosismo, no le inquieta la pregunta ¿qué va a ser del hombre? Pues hombre, afirman los mochuelos, debe haber sido él alguna vez y no puede negar que, incluso hoy, aún le queda algo humano como peso muerto no desmontable. No, la mayoría de veces no la comprende, pues no pertenece a su tarea experimental especializada. Y cuando la toma en consideración solo es para manifestar que presumiblemente pertenece a otra sección, donde tal vez se elabore. Ocuparse él mismo de ella lo consideraría absolutamente una perturbación de su trabajo, le haría olvidarse de su deber y, por tanto, sería algo inmoral o incluso algo indiscreto, pues la indiscreción, si se traduce al lenguaje el tácito código moral de la especialización, consiste en que uno se interesa por algo más que por lo que exige su puesto de trabajo, incluso en que, al entrar en el trabajo, por error lleve consigo un exceso de intereses y saber, que no forma parte del mismo. En pocas palabras, cuando se trata de la pregunta sobre qué va a ser de él como hombre, responde is business, mientras señala de manera indefinida con el dedo por encima del hombro hacia atrás, pues no adivina a qué persona, a qué instancia o a qué sección se refiere con ese is o siquiera si esa sección existe. De hecho, la expresión is business, con la que en un tiempo se quería decir, indiscutiblemente todo el mundo tiene derecho a ser feliz o infeliz a su manera, significa hoy, si es business de otro juzgarme, ya me cuidaré mucho de mezclarme en sus asuntos, es decir, mis asuntos, dejados en sus manos. A quien esta formulación le suene exagerada, que piense en la análoga relación actual entre paciente y médico, en el hecho de que el paciente, a menudo, no solo se ve impedido, sino que de por sí ya renuncia a saber de su estado de salud, de la proximidad de su muerte, porque eso es business del médico. En ese sentido, a nuestro hombre no le extrañaría si, en vez de la pregunta sobre qué va a ser de él como hombre, se le sorprendiera con la respuesta definitiva y se le soltara a la cara, te has convertido en escoria. Y eres un mero apéndice en esa especialidad, que has conseguido artificialmente, no haría caso, pues ya está impermeabilizado contra cualquier sección extraña, o lo despacharía con la advertencia dirección falsa, o, en el mejor de los casos, encogiéndose de hombros, pues quedaría completamente seguro de lo suyo, es decir, porque, para él, estaría claro que ninguna víctima, tampoco ninguna autoinmolación, puede ser un sacrificio humano inaudito, cuando se trata de dar a los aparatos lo que les pertenece. Pero de ninguna manera sería un objeto idóneo para intentos de intimidación moral. Digo robots porque los verdaderos robots de hoy no son los hombres aparentes realizados en las computing machines, montados a partir de cosas muertas, sino los componentes de los aparatos producidos a partir de hombres vivos. Y digo asimilación porque el proceso que se da aquí representa una variante del mismo comportamiento,
que conocemos como asimilación a sistemas de dominación en el ámbito político, solo que esta variante es más pronunciada, en la medida en que aquí el hombre trata de cosificarse realmente, mientras el hombre políticamente asimilado, incluso el desprovisto totalmente de su libertad, se transforma en cosa solo en sentido metafórico. El autor, como trabajador en California, no ha oído una expresión tan a menudo como esta: forget about it. En esta impaciente exhortación a no saber más que lo que uno tiene que saber resuena a menudo el resentimiento contra el libro que, con su exceso de saber y su interés demasiado amplio, demuestra claramente que pretende algo no democrático, ser o conseguir algo mejor. Página 58.